Sigamos con el esquema de las dos edades. En segundo lugar, este siglo está en sus últimos días. Cuando me preguntan si nosotros estamos en los últimos tiempos, mi respuesta es por supuesto que sí. Estamos en los últimos tiempos desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, porque este ya es el último tramo de la historia de la redención. Bueno, hermanos, gracias al Señor que podemos continuar con el estudio de los dos siglos de esta clase de maestría dictada por nuestro hermano Sogel Michelén. Aquí tenemos nosotros la transcripción. Este ya es la clase 2 que él dio. Y en el minuto, ya casi al minuto 4, les voy a leer un poco de lo que él dice. Él dice aquí. Del 355 voy a estar leyendo. Dice, seguir creciendo, creciendo, alcanzando a los perdidos hasta que va a llegar un momento que prácticamente el mundo entero estará convertido, y nosotros no vemos eso en las Escrituras. Ahí está hablando acerca de lo que él opina del postmilenialismo, ¿ya? Dice, nosotros no vemos en las Escrituras, no vemos eso en las Escrituras. Este siglo es malo y seguirá siendo malo hasta la segunda venida del Señor. En segundo lugar, este siglo está en los últimos días. Cuando me preguntan si nosotros estamos en los últimos tiempos, mi respuesta es por supuesto que sí. Estamos en los últimos tiempos desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, porque este ya es el último tramo de la historia de la redención. Y de ahí sigue leyendo los textos que él tiene para confirmar el esquema de los dos siglos, donde él entiende que este siglo es el siglo malo, ¿ya? El siglo que tiene que terminar, y que este siglo malo se extiende desde Pentecostés hasta los tiempos actuales y hasta la, según él entiende, la futura venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es lo que él, entonces, lo que dice en la clase número 2, la clase de maestría 2. La segunda parte, son 4 partes las que estamos viendo. Y esto es lo que me gustaría que lo tuviéramos en mente, porque él asegura que estamos actualmente en este siglo, que es el siglo malo. Y por ende termina cuando viene por segunda vez el Señor Jesucristo. Ok. Vamos a dejar por ahí por ahora. La semana pasada, cuando estuvimos analizando algunas parábolas que menciona acerca de este siglo y el siglo venidero, habíamos quedado nosotros, ¿se acuerdan?, en que quedó pendiente en el análisis, un análisis más o menos básico, diría yo, quedó pendiente la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Ok. Entonces les voy a compartir, una vez más, les voy a compartir el PowerPoint para que vayamos viendo cómo nosotros vamos a estar analizando lo que nuestro hermano dictó en aquellas clases y que han sido de bendición para muchos porque nos han hecho meditar, nos han hecho estudiar, nos ha hecho ir a las Escrituras, que es lo que todo creyente debería hacer. Y gracias al Señor que podemos hacer. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que íbamos a tener en mente una hermenéutica básica? Y les comenté que en esta hermenéutica básica, realmente cuando uno hace un trabajo exegético, los que realmente lo hacen, yo no por si acaso, pero procuro acercar algo por lo menos con los medios que tengo. Es bastante largo el trabajo. Hay que analizar muchas cosas, como vimos el texto en su contexto, el autor, el que escribe, o con quienes interactúan, depende del párrafo que esté leyendo, lo que se esté estudiando. Vemos también los destinatarios, y aquí en los destinatarios es donde es súper, pero muy importante, bueno, como todos estos puntos que están acá, pero este es un punto que se deja de lado. En los destinatarios hay que
ver la relevancia de la audiencia. Ya, eso uno tiene que tenerlo en mente, porque cuando uno entiende cuál es la audiencia, puede ver también el tiempo en que se da y uno puede averiguar acerca de las costumbres, los lugares, etcétera. ¿Ya? Otra cosa que también se deja de lado muchas veces, o se aplica mal, es la gramática. También el género o estilo literario. Esto lo vimos, ya estos son los puntos que uno tiene que tener en mente porque el exégesis es bastante largo el trabajo, lleva mucho tiempo, muchas horas. También vimos la importancia que tiene la analogía de la fe, ya que los textos claros iluminan aquellos textos oscuros y podríamos decir prácticamente que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. ¿Ya? Y también vimos que para esto tenemos ayudas, diferentes versiones, diccionarios, concordancias, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que teníamos en mente. Y ahora un poco de repaso de lo que hemos visto. Vimos entonces con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? ¿Ya? Ahí en esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo es donde aparece el esquema, estas palabras que después se usan para presentar el esquema, que el hermano Roger Michelin, él dice que lo tomó del hermano Sal Waldron en un estudio que dictó el hermano hace muchísimo tiempo. Y ahí está entonces en el versículo 32 de Mateo 12, donde dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, dándole vuelta a esto, también es súper bueno recordar, esto no lo vimos la semana pasada, pero dándole vuelta, eh, vimos que en el contexto, ¿se acuerdan que en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo era porque el Señor Jesucristo estaba echando fuera demonios? ¿Ya? Y había dicho que había que atar al hombre fuerte para poder despojarlo de su casa, de sus bienes, ¿ya? Y ahí sacábamos conclusiones nosotros, estuvimos conversando al respecto, y ahí asumíamos que el hombre fuerte era el enemigo, Satanás, y el más fuerte es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué es más fuerte? Porque ya Mateo nos había dado quién era el Señor Jesús. En Mateo el capítulo 1 ya se nos había dicho que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, obviamente que Él es mucho más fuerte, infinitamente más fuerte, Él es el creador. ¿Ya? Y también vimos que también Mateo nos dice que en Mateo capítulo 3 se nos dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y esto es en cumplimiento de Isaías 61. ¿Ya? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús, se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor Jesucristo viene a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces aquí se ve el cumplimiento del Señor en Isaías 61, donde el profeta Isaías dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre el Mesías, ¿ya? Y él iba a hacer que iba a liberar, iba a libertar a los cautivos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Eso a modo de relleno de lo que vimos la semana pasada. Hay mucho más que se podría decir. Recordemos que nosotros estamos muy superficialmente, pero es súper bueno que tengamos esto en mente, ¿ya? Y después de esto, entonces vimos el esquema, hicimos el esquema donde decíamos en este siglo, ¿ya? El Señor sanó, porque vimos el contexto donde se da todo esto, vemos que el Señor sanó o liberó a un hombre, y ya sabemos que estaba profetizado en Isaías y en otros contextos del Antiguo Testamento, lo que iba a ser el libertador, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces dice, el Señor sanó o liberó a un hombre endemoniado. La gente se preguntaba si era el hijo de David,
Y ahí, inmediatamente pensando en el rey que había de venir, ¿ya? También otro para darle vuelta y poder sacar más de allí, más riqueza. Después, en el contexto de Mateo 12, los fariseos decían que actuaba por el poder de Belcebú, el rey de este siglo. ¿Y por qué decíamos rey de este siglo? Porque en el contexto el Señor dice que no puede eh, despojar perdón, el Señor dice que un reino, si está dividido, una casa dividida, no puede sostenerse. Un reino dividido no puede sostenerse. Entonces de ahí deducimos, sacamos que Satanás es el rey o el príncipe de este siglo, como nos va a decir después, nos va a decir Efesios capítulo 2. Entonces, el rey de este siglo, Satanás, está siendo destronado. ¿Por qué? Porque vemos que si el Señor libera por el Espíritu de Dios, entonces tiene que haber atado al hombre fuerte. Y ahí, a modo de, como para pensarlo, ¿cuándo fue atado el hombre fuerte? Aunque no nos dice acá, por lo menos se da a entender que ya fue atado, y lo más probable que haya sido cuando el Señor, después de haber sido bautizado, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu, y entonces es llevado por el Espíritu al desierto, y se acuerdan que ahí eh, Satanás tiene que huir. Y lo más probable es que sea esa escena donde se podría considerar, no lo puedo asegurar, pero se podría considerar que ahí el Señor Jesús está destronando al enemigo. ¿Mm? Se podría considerar. Y también en el contexto de Mateo 12 se dice que ha llegado el reino de Dios, porque si el Señor por el Espíritu echa fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino. Y es en ese contexto donde se dice que todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, en el esquema vemos que aquí no se nos dice cuándo termina el siglo, pero sí se menciona que hay un siglo venidero. Ahora, como se nos dice que ha llegado, ha llegado el reino de Dios, yo postulé, o sea, tiré la flechita un poco pasado de este fin del siglo. Ustedes captan por qué, ¿cierto? Espero que lo capten, porque si ha llegado, este siglo venidero llega en este siglo, en el tiempo que estaba el Señor en cuerpo humano acá. ¿Mm? Es ahí donde llega. Entonces, el siglo venidero comienza antes del fin del siglo, de este siglo. Entonces, con la flechita intento decir eso. ¿Ya? Y también veíamos allí que en el siglo venidero no hay perdón para el que peque contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué decíamos eso? Decíamos eso porque al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, da la posibilidad ahí, se podría interpretar, por un lado se podría interpretar que no se perdona jamás, pero por otro lado también se podría interpretar que hay pecado en este siglo y hay pecado en el siglo venidero. Y ese Hermano Guillermo, pecado no va a ser perdonado. ¿Mm? hermano Guillermo, una consulta. Adelante, hermano. Con respecto a lo que usted está asignando de la flechita verde, ¿no es cierto?, abajo, en donde lo relaciona con ha llegado al reino, la Sí. pregunta es, ¿eso en base al contexto de lo que plantea el hermano eh, Michelén, ¿no es cierto?, que indica que es un reino, un milenio preinaugurado, Correcto, inaugurado. Ya, claro. eso es lo que está perfecto, ya. Y Esa es mi aparte, consulta. no solo porque lo dice él, sino que porque uno saca conclusiones acá en las escrituras también. Y en eso el No, hermano claro. tiene razón. No, que en el fondo obviamente se ha llegado al reino y también el hermano Michel dice que por lo tanto ya Cristo reina, porque Correcto, ya, correcto. perfecto. Gracias, Gracias hermano. por el alcance, hermano mío. Ok, y, y después entonces surge la pregunta, porque estamos viendo si realmente
como dijo el hermano Sugel en el minuto 4 y pasadito, que todavía estamos en este siglo y que estamos esperando la venida del Señor porque este siglo todavía es malo. Entonces eso es lo que tenemos que ver si realmente es correcto o no. Después, en el contexto de Mateo capítulo 13, primero se habla de que el Señor le empieza a hablar en parábolas y le plantea la parábola del sembrador, ¿ya? Y es súper bueno que ahí también estuvimos, yo le mencioné por lo menos lo que decía la parábola, la habíamos visto, la voy a correr rapidito, pero aquí va a ser importante también que veamos que el motivo, porque esto es muy importante, hermano, hay que captar esto porque esto nos ayuda. En Mateo capítulo 13, después que, eh, antes de explicar la parábola del sembrador, el Señor recibe a los discípulos que se acercan a él y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Se fijan ahí, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Y si son los discípulos, entonces ellos no se están incluyendo allí. Le dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor Jesucristo, y aquí nos da a entender quiénes son los les hablas, les, quiénes son esos les, ¿por qué les? ¿Mm? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ahí vosotros son los discípulos, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Esos ellos son los que el Señor les habla por parábolas. Todavía no sabemos quiénes son. Después dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea que aquí el Señor le está hablando a gente, a personas que lo escuchan, pero que no entienden, no han entendido, ¿ya? Por eso les hablo por parábolas, dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Fíjense, se está cumpliendo una profecía acá. Oh, disculpen. Se está cumpliendo una profecía. La profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, y ahí entonces ya sabemos quiénes son, a quienes el Señor les está hablando por parábolas y no entienden. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y ellos lo saben. Pero bienaventurados vuestros ojos, esos vuestros ahí son los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahí les explica después la parábola del sembrador. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da el contexto anterior de, de la explicación de la parábola. ¿Y por qué es súper bueno? Porque cuando nuestro hermano Sugel, ya lo hemos comentado, habla de los dos siglos, cita solamente el versículo y da a entender que este siglo todavía está vigente y el venidero lo estamos esperando, pero no da contexto, no se basa en las escrituras para decir que realmente estamos en este siglo o en este otro, no dice eso. Y nuestra tarea, la que nos hemos embarcado juntos, es que lo podamos determinar. Y por eso que es importante el contexto. Entonces aquí tenemos un pueblo, tenemos los discípulos, tenemos al Señor. ¿Mm? Tenemos algunos que entienden, tenemos al Señor que ministra, que está hablando por parábolas, y tenemos los discípulos a quienes se les ha dado a entender. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces el esquema de la parábola del sembrador, un esquema muy básico. Se podría agrandar más, pero lo básico, ya recordemos. Siempre ha sido esa es la intención, porque si no se alargaría demasiado. Pero con esto básico nos va a quedar muy, muy claro y cada uno después va a poder ir profundizando cada vez un poco más. Entonces, según la parábola del sembrador, según esta parábola, el Hijo del Hombre siembra la palabra, ¿ya?
¿Y dónde la siembra? ¿Ya? En Israel. ¿Cuándo? Antes de ir a la cruz. ¿Y por qué? Porque está en el contexto todavía, Mateo 12:13, sabemos que el Señor, ya, al final de Mateo, es cuando es crucificado, ¿ya? Casi al final, 27, es donde el Señor es crucificado. Entonces, el malo es el que arrebata la semilla, según la parábola del sembrador, es la que estamos viendo, haciendo el repaso. Hay aflicción y persecución. El afán y engaño de las riquezas ahogan la palabra. El que oye y entiende da fruto abundante, 100, 60 y 30%. Y eso sucede en este siglo, en el siglo, y recordemos que esto es en el tiempo donde el Señor Jesucristo estuvo en el tabernáculo humano, ¿ya? Estuvo como hombre, ¿m? Antes de ir a la cruz. No, no se nos dice el fin del siglo, nada acá, y del siglo venidero tampoco se dice algo, ¿ya? Ahora, es importante que en Marcos, el capítulo 4, que es, que es el paralelo de Mateo 13, la parábola del sembrador, el Señor les dice a sus discípulos que si no entienden esta parábola, difícilmente, ¿cómo van a entender las otras parábolas? Entonces, ¿por qué es importante que yo mencionara esta parábola? Porque hay que tener en mente esto, ¿m? Para poder ir entendiendo las demás. Ok, ahora entonces nos toca lo que habíamos propuesto hacer, la cizaña del campo, la que ya quedó pendiente. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso está en Mateo 13, del 36 al 43. ¿Ya? Ahora, ya vimos que había un contexto anterior, ¿ya? El contexto anterior es que el Señor les habla por parábolas. Eso tengámoslo en mente, ya lo pasé rapidito, pero por lo menos ya sabemos que era el pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesucristo cuando vino en carne y les hablaba por parábolas a modo de, muchos entienden y me parece que es correcto, a modo de un mismo juicio, porque oyendo lo escuchaban a él pero no entendían y el Señor les hablaba por parábolas para que oyendo, ¿ya? Oyeran y no entendieran. Entonces era juicio para la nación de Israel. En cambio, para los discípulos eran bienaventurados porque ellos podían ver y podían oír. Y aquí es súper importante por qué pueden ver y por qué pueden oír. Recordemos que la buena semilla son los que siembra el Hijo del Hombre. Entonces, claro, si siembra el Hijo del Hombre, entonces tienen ojos y tienen oídos para oír. Entonces, hay que ser sembrado por el Hijo del Hombre para que puedan dar fruto y puedan entender estas cosas. Entonces ese era el contexto anterior. Ahora, si uno resume el contexto inmediatamente anterior, entonces el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre antes de ir a la cruz. El campo es el mundo, que dijimos es el cosmos. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Los israelitas que no entendían las parábolas.
¿Mm? El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, ¿ya? Y la ciega implica juicio, y en eso estamos totalmente de acuerdo con nuestro hermano Sugel, porque eso es lo que entendemos en las Escrituras. Los segadores son los ángeles. El fin de este siglo, al fin del siglo entonces arranca la cizaña y se quema en el fuego. El Hijo del Hombre envía a sus ángeles y sacan de su reino a los hijos del malo, la cizaña, y son echados al horno de fuego. Eso es lo que dice. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces vemos que la cizaña, en el contexto en que fue dictada la parábola, la cizaña todavía está, ¿ya? Todavía no ha llegado el juicio, ¿ya? Y el reino tampoco ha llegado, por lo que uno puede ver aquí. Los justos resplandecerán, entonces el futuro, el reino del Padre todavía está en el futuro, en este contexto, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me interrumpe nomás, ya, por favor. Ahora, si no me interrumpe, yo voy a seguir, ya, por si acaso. No, no, ¿podría repetir lo que planteó hermano Guillermo, por favor? Eh, ¿Qué, hermano? Atrás, cuando estaba planteando con que la última parte, ¿no es cierto? Dice el Hijo del Hombre, y usted indicó de que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí está indicando que es futuro. Claro, el futuro porque dice resplandecerán. Ah, claro. Ok, ya, por eso. Resplandecerán, no, futuro. Sí, no, Y lo mismo que la entendí. cizaña dice, el Hijo del Hombre enviará, dice, a los ángeles, entonces es futuro. Claro, ¿Mm? futuro. Ya, Entonces perfecto. entendemos que todo eso es futuro. ¿Ya? Correcto. Ok. En ese Eso. momento es futuro. Súper. Me interrumpe nomás, súper bien, Rodri, ¿ya? Porque la idea es que aprendamos. Y si alguien no entiende, pues vemos atrás, no hay problema. La idea es que aprendamos juntos. Y si me equivoco, por favor, me dicen, ¿ya? Me dicen. Porque la idea es que nos ayudemos. Ahora, lo que vamos a ver ahora es la cizaña del campo a la luz del libro de Mateo para ir apuntando realmente a lo que nos interesa. ¿Cuándo comenzó o cuándo terminó este siglo? Para saber nosotros entonces cuándo es o cuándo será o cuándo fue la ciega. ¿Cuándo comenzó o cuándo terminará el siglo venidero? Detalles, queremos saber detalles, ¿ya? Estoy lanzando ideas, ¿ya hay? Pero lo que más nos interesa es saber cuándo termina este siglo. Eso es lo que más nos interesa. Obviamente que también el reino venidero nos interesa sobremanera igual, ¿ya? Entonces vamos a ver la cizaña del campo, esta parábola, a la luz del libro de Mateo, porque recordemos, texto en su contexto, ¿ya? Y también dijimos que ayuda a saber en el libro donde fue escrito el texto que estamos analizando. En este caso es Mateo, entonces tenemos que ver a la luz del libro de Mateo. Y esta es una mirada muy superficial, por si acaso, pero que nos va a ayudar. Después, estos son pincelazos para que los demás vayan rellenando y armen el cuadro que queda todavía más bonito. Entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí ustedes ya me imagino que se ubican donde estamos, ¿ya? Aunque yo le doy la cita ahí, Mateo capítulo 3. Entonces dice, Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí, pues este es aquel, dice Mateo, escribe Mateo, este es de aquel de quien habló el profeta Isaías, cumplimiento de profecía. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Se fijan? Entonces aquí el reino de los cielos se ha acercado. Hay un tiempo entonces donde el reino de los cielos tiene que llegar y está anunciado por los profetas. Y Mateo entonces dice, oye, aquí por eso aparece Juan el Bautista, el heraldo del Señor. Y dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén,
Fíjese, ahí ya nos está dando detalles, Jerusalén y toda Judea. Nos ubica entonces en un contexto en el tiempo del Señor, los discípulos del Señor, ¿ya? Y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bautismo para arrepentimiento, como decía Juan. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense, generación de víboras. Generación de víboras. Y otro detalle, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dos cosas importantes con respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que en el fin del siglo ya vimos lo que va a pasar. Va a enviar a los ángeles, ¿ya? Va a tomar uno, ¿m? y va a hacer una cosa con uno, va a tomar a otro y va a hacer otra cosa con otro. ¿Se fijan? Entonces, generación de víboras. Generación de víboras. O sea que hay una generación, los hijos de quién serían, ahí lo vamos a ir viendo, y me imagino que ustedes ya se dan cuenta quiénes son esta generación de víboras. Y dice, huir de la ira venidera. Hay una ira que se aproxima. Dice que serán echados al horno de fuego, nos dice en la parábola. ¿Mm? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Se fijan? Aquí de nuevo, perdón, aquí dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, o sea, son israelitas. ¿Mm? Israelitas. Aquí está claro, ¿ya? Y otra cosa importante, en el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, el hacha está lista para dar a la raíz de los árboles. Entonces la pregunta sería, ¿esa hacha todavía está puesta a la raíz de los árboles para la generación de víboras? Importante, ¿se fijan? Por tanto, dice, todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado en el fuego. De nuevo, ¿se fijan? Directamente relacionado con la parábola. Aquí es Juan el Bautista el que está hablando como heraldo del Señor y está preparándole el camino, está enderezando la senda, está llamando al arrepentimiento. Y el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, os bautizo, o sea, él está bautizando a gente de la nación, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Mm? Y obviamente que sabemos que se está refiriendo al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense otra cosa en el versículo 12. Su aventador está en su mano. Está. No dice, y tomará el aventador. No, dice, está en su mano. O sea que está listo ya. Lo mismo que el hacha, el aventador ya está en la mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dígame si no es la siega. ¿Se fijan? Es ciega. Es la cosecha. Suena mejor es la cosecha para que. ¿Ya? Vendría a ser la cosecha acá, ¿se dan cuenta? Y ya está a punto, está en su mano. Otro texto acá, en Mateo 16. Mateo 16, 24 al 28. Siempre es bueno verlo en el contexto. Yo no lo voy a estar leyendo completo, pero ustedes lo pueden mirar sin problemas. Mateo 16, 24 al 28 son prácticamente casi los últimos versículos del capítulo 16. El versículo 24 dice entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Note mi hermano, que es poderosísimo estos versículos. Lo leo de nuevo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre
con sus ángeles. Dígame si no está relacionado con la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, y entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es ciega, es cosecha, es juicio, ¿no? Y estamos de acuerdo con nuestro hermano Sujel Michelén que la venida de la segunda venida, entonces tiene que haber juicio y tiene que haber resurrección. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces aquí vemos juicio. Y podríamos implícitamente, aunque no necesariamente, pero podríamos decir, claro, si va a venir juicio, entonces tiene que haber resurrección. Podría ser, pero como no lo dice expresamente acá, vamos a dejar solamente juicio aquí. ¿Bien? El versículo 28 dice, y aquí, fíjense, esto hermano nos va a dar la clave. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa esto? Este versículo el hermano no lo mencionó, el hermano Sugel, solamente mencionó el 26 y el 27. No mencionó el versículo 28. Por eso de ahí la importancia de que quien sea que predique, la tarea nuestra es ir a las Escrituras y analizarlo en el contexto. Entonces en el versículo 28, miren lo poderoso, miren lo importante, miren cómo define aquí el tiempo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Claro, algunos podrían decir, como hace un tiempo atrás, analizando estos versículos, lo analizamos con unos hermanos de México, y uno de ellos nos dijo, esto se cumplió en el capítulo siguiente, cuando es la transfiguración. En la transfiguración, entonces, el Señor se transfigura delante de algunos apóstoles, aparece Moisés y Elías, y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, y entonces Pedro dice, hagamos enramadas, ¿se acuerdan de todo lo que dice 17? Entonces algunos dicen, Mateo 17 está el cumplimiento de esto. No, no está el cumplimiento de esto, porque no se ven ángeles y no se ve juicio. No hay juicio ahí, no hay ciega. Y además estaban hablando de la partida del Señor. Entonces no hay. Y aparte que habían pasado apenas 6 días, dice, y otro evangelio dice como 8 días. Entonces, está más relacionado con lo que está dicho en la parábola del trigo y la cizaña. El Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿se fijan? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, juicio. Y ese juicio, ¿cuándo se iba a dar? Se iba a dar mientras algunos de los que estaban con el Señor ahí, a quienes Él les estaba hablando, porque le dice, de cierto, os digo, y ese os digo se refiere a los discípulos con quienes está hablando, a quienes se está dirigiendo. Entonces, cuando el Hijo del Hombre iba a venir, algunos de los discípulos iban a estar vivos, otros iban a estar muertos. ¿Por qué? Porque dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí, como es tan importante, quiero que opinen si lo entendí bien yo, lo estoy interpretando bien, o si hay alguna cosa que les parece que no les cuadra. Adelante, hermano, ya por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué nos, qué, qué diferencia, qué diferencia esto que el Señor está diciendo en el lenguaje que utiliza? Porque dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. Después dice, hay algunos de los que están aquí, lo tira a tiempo presente. Sí, Dice que no gustarán la muerte. ¿Ya? correcto. ¿Esto lo podemos ver como una profecía o no? ¿Como lenguaje profético?
Sí, perfectamente se podría interpretar así, sí, una profecía, porque están en vida y él está diciendo que cuando venga el Hijo del Hombre, algunos todavía van a estar en vida. Claro, ¿por qué lo pregunto? Porque ¿qué diferencia esto del mismo lenguaje utilizado en Isaías 53, por ejemplo? Solo por dar un ejemplo, pero hay mucho ¿Ya? lenguaje profético, donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Todo ese lenguaje lo está diciendo en algo que ya pasó. Después dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Todo ese lenguaje profético de Isaías, porque sabemos que no pasó en su tiempo, es profético, está hablando en pasado. Después dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, pero en el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después dice, llevará las iniquidades de ellos. Y después todo lo tira a futuro. Entonces mi pregunta es, para alguien que no conoce, ¿cómo le podríamos explicar, oye, la diferencia entre lo que Isaías está diciendo, que está hablando en tiempo pasado, presente a veces y a veces en futuro, no se cumple ahí, sino que se cumple en el tiempo del Señor? Entonces, aquí lo mismo, lo que el Señor está diciendo, ¿se cumple o no se cumple en su época? ¿Por qué se cumple? No sé si me explico en cuanto al lenguaje, Sí, como hablando en sí, profecía, sí, espero súper, darme entendido. Eso. súper hermano mío, súper. Y para eso yo creo que podrían haber muchas respuestas. Una de las respuestas que se me ocurren ahora es que texto en su contexto y analogía de la fe. Y en la analogía de la fe vemos cómo en Hechos capítulo 8 vemos cuando Felipe se acerca al etíope y le cita este pasaje. Y nos dice que es pasado, no le dice que es pasado del profeta Isaías, sino que es pasado de él. Y le habla del Señor, le predica el Evangelio. Entonces ahí queda súper claro, echarle una mirada ahí, Hechos capítulo 8 me parece que el verso 26 en adelante, versículo 26 en adelante, me parece. Básicamente, aparte que hay muchas otras profecías, especialmente en Isaías, donde se habla de que será nacido de mujer, que lo dilatado de su imperio, Isaías 9:6, Isaías 7:13 y 14. Entonces, hay muchas profecías que hablan de que todo se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. Además que en el Nuevo Testamento se habla de que Él es el único que salva. Y ya vimos en el capítulo 1 en el capítulo 1 de Mateo, también se habla de que nacerá un Salvador que es Dios Dios con nosotros. ¿Te fijas? Entonces, hay muchas maneras de responder. No sé si te cuadra, hermano mío. Sí, súper bien. Sí, Mm. pero era mayormente eso, era para tener como Gracias. respuesta en cuanto al lenguaje, porque de repente, como no todos sabemos lo mismo, Sí, entonces algunos no pueden entender que el lenguaje profético es eso, o sea, puede estar hablando en pasado, depende del contexto, lo que esté diciendo, correcto, pero es refiriéndose al futuro, que es que es lo que muchas veces nosotros ocupamos para hablar, pero no nos damos cuenta que de repente también hacemos ese tipo cierto, y nos entendemos cuando hablamos, o sea, no hay que entrar a explicar, pero como claro, que estamos leyendo cosas proféticas y que están no en nuestro mismo tiempo y no fueron dirigidas a nosotros, entonces nos cuesta un poco más. correcto. Eso. Tío, lo Gracias, otro, hermano mío. si puede ver el chat que le mandé de aquí de Zoom, mientras habla Elías, que creo que levantó la mano. Eh, ya, de ahí lo veo. Quería comentar que es súper bueno entender que la hermenéutica básica que estamos siguiendo, que te propone llevar la hermenéutica básica, por lo menos texto en su contexto, la analogía de la fe, destinatarios y la relevancia de de la audiencia ayudaría muchísimo. Por lo menos esos 4 puntos que sea. ¿Ya? Adelante, Elías. Disculpe, tío, es que por el tema del audio del hermano Luis, que como se está escuchando el sonido, después Ah, va a ya, quedar la grabación. ya. Si quiere hablar ahí después para que no se escuche todo ese ruido. Luis, te voy a silenciar, ya por si acaso después tú no me había dado cuenta, hermano, gracias. Te silencié, hermano Luis, si después quieres hablar, tú lo deshabilitas, ¿ya? Ok, adelante, Elías, ahora sí. Hola, hola a todos. Sí, solo en respuesta a tu pregunta, yo lo entiendo igual. Creo que el contexto
por el cual está hablando ahí el Señor en Mateo es el contexto, o sea, el destinatario es específicamente los que le están escuchando. Entonces, no cabría la posibilidad de tirarlo a un futuro, porque dice algunos de los que están aquí, y los Correcto. que están aquí son los mismos cuando antes dice Jesús dijo a sus discípulos, Correcto. y son los mismos que cuando les dice si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí. Entonces, si seguimos el contexto, claramente está hablando de ellos. No hay otros participantes, ni tampoco dice que será en un tiempo futuro de tal manera que no lo van a ver ellos, sino que en el versículo 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre, y en el versículo 28 dice que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y ahí entendemos que el viniendo en su reino es vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. O sea, es el mismo contexto, es algo similar que ocurre en un mismo evento, digámoslo así. Correcto. Entonces, eso quería comentar, que por lo menos por mi parte se entiende y lo veo igual a como lo estaba diciendo. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Interesante también, mientras alguien me interrumpe no vaya, interesante también que dice, hasta que hayan visto, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces fijan como que hayan visto, o sea, como que miran hacia atrás, o sea, el reino ya vino. El reino ya vino, ¿m? Vino el Hijo del Hombre con sus ángeles y ellos lo vieron. ¿Se fijan? Y lo vieron y estaban vivos. Un detalle también a tener en cuenta. Ok, ¿nadie más quiere opinar ahí? Ahora, si esto es correcto, si nuestra interpretación es correcta, antes le doy la pasada a Elías, ¿ya? Adelante, Elías. Que hable Elías. Sí, solo comentar de que eh, generalmente este contexto se utiliza para otros fines. O sea, o- o- yo siempre lo escuché como para la predicación del Evangelio generalmente, y pareciese ser que acá el contexto es otro. Eh, entonces cuando dice todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. Generalmente esos textos los utilizamos o los escuchamos en predicaciones del Evangelio. Entonces es como extraño ahora entender el contexto y ver que no necesariamente se refiere a eso. O sea, de hecho yo creo que no se refiere a eso, pero es como eh, raro para uno que viene como con la historia, por así decirlo, con todo el tiempo escuchando esto para predicación del Evangelio, y acá le está hablando a los discípulos y con un fin específico. Entonces Sí. me quedo dando vueltas sobre cuál es el verdadero significado y si es lícito el ocupar este tipo de textos que están en un contexto de las cosas que Sí, iban a venirles a ellos, aplicarlo hoy día para nosotros. claro. Siempre es bueno analizarlo el texto en su contexto y entendiéndolo correctamente, uno después puede hacer una aplicación al contexto de que uno está viviendo. ¿Mm? Esa es la idea. Adelante, Andrew. Acá cuando se menciona que él lo dijo a sus discípulos, ¿Mm? eh, vamos a ver que solo es a los 12 o es a la gama de discípulos que él pudo llegar a tener. Es la pregunta que me hago, porque ¿por qué me la hago? Porque como se dice que los discípulos, los apóstoles, perdón, aprendieron de él, y por ejemplo Pablo también dice que la revelación la obtuvo directamente del Señor Jesucristo, que no le Sí, tuvo que dar cuenta a Pedro ni a ninguno de los apóstoles, dice, sí. porque la revelación la tuvo él directamente del Señor. Mm.
Entonces, en este contexto, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere ir en pos de mí, y después dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y si entendemos que eso fue efectivamente lo que le pasó a uno de los discípulos, que en este caso fue Judas, que él por querer salvar su vida la pierde, y en cambio el resto, no queriendo salvar su vida, la haya. Entonces, y después incluso si decimos, oye, a Judas, Judas pidió recompensa por el Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto en el que se da todo esto, esos discípulos serían los 12 apóstoles, sería la gama de discípulos que él pudo llegar a haber tenido. En el contexto, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que es importante también ver que él le está revelando algo súper particular, porque le dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Entonces, eh, los discípulos iban a ser los únicos que iban a no gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, o iban a ser otros. ¿Por qué lo pregunto también? Porque si entendemos que Juan fue el último de los apóstoles que quedó vivo, entonces el resto vio al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ese alguno de los que están aquí, a quiénes aplicaría? No sé si me explico, tío. Ya. Sí, a mí me parece que el versículo 25 te va a ayudar un poquito, porque dice, y todo el que pierda su vida, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, por eso que en el versículo 28 dice que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Entonces, claro, por causa del Señor perdieron su vida, pero la hallaron, fueron salvos. Gustaron la muerte física y hallaron la vida espiritual. ¿Te fijas? Entonces, ellos, se entiende allí que no gustarán la muerte se refiere a que no iban a estar vivos físicamente. Perdieron su vida por causa de él. Y, y ya sea ¿Cómo? que no Disculpe que se... lo interrumpa. Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo es esa parte del no gustar a la muerte? ¿Cómo la entiende usted? Ese que no gustar a la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. no gustarán la muerte se refiere a que físicamente ellos iban a morir, algunos iban a morir antes de que viniera el Hijo del Hombre en su reino. ¿Te fijas? Ellos iban a morir porque dice, algunos que están aquí no gustarán la muerte. Significa que algunos iban a estar vivos y otros iban a estar muertos. Y esos que iban a morir, si morían por causa del Señor, entonces iban a hallar la vida y esa vida eterna. Claro, entonces ahí podemos entender que en ese dirigirse a los discípulos, dijo a sus discípulos, no eran únicamente los apóstoles, porque podríamos decir, el único que quedó y fue el que escribió y dijo, viene pronto, podríamos decir, fue Juan. Entonces el resto efectivamente, eso de que no gustarán, Claro, da a entender de que es más de uno. podría Entonces, ser, sí, podría ser. Y además que es bien importante, ya que mencionas a Juan, es bien importante que en Juan capítulo 21, cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, sígueme, ¿mm? y después Juan iba detrás de ellos. Y ¿Mm? Pedro se da vuelta, ve que viene Juan y le dice, Señor, ¿y qué de este? Y el ¿Mm? Señor le dice, eh, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, hasta que yo vuelva o venga por ahí? Sí, quédate, sí. Queda a ti, sígueme tú, le dice. ¿Te Sí, fijas? Es la misma idea de acá. Y sabemos que Juan es el que, por los escritos de la historia, se fue el que pasó el año 70. claro. ¿Mm? Claro, Entonces eso voy que no está habría que relacionado. acotar, ¿Mm? a eso voy que no habría que acotar esos discípulos a los 12, sino que discípulos porque entendemos que a Jesús lo seguían eh, no solamente los 12, sino que vemos muchas partes que, por ejemplo, había estaban los discípulos también de Juan el Bautista, que a veces Sí, lo seguían. Entonces, a eso quiero llegar, porque ese hay algunos de los que están aquí, creo yo que es relevante entender que no necesariamente se está hablando únicamente a los apóstoles, sino que hay varios de los que conocieron al Señor Jesucristo, muchos, 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 que vivieron, estuvieron con él. De hecho, al mismo Caifás le dice, verán al Hijo del Hombre, entonces Caifás va a estar vivo. Eso me da a entender a mí que me está diciendo el sumo sacerdote y los que estaban en el Sanedrín,
muchos de ellos iban a Sí, estar vivos cuando él viniera en el año 70. sí. Entonces, por eso digo yo que, bueno, no sé si me estoy enredando, pero eso es como lo que quería. Sí, está claro que más adelante se va a seguir todavía siendo cada vez más específico, aunque con estos versículos ya debería quedar claro que el Hijo del Hombre iba a venir en la generación de los discípulos del Señor, sea quienes sean, pero ya sabemos que están los 12. En el contexto de Mateo 16, para ser más específicos, tendríamos que ver si nos dice que habían, aparte de los discípulos, los 12, habían otros. Habría que ver para ser cada vez más específico. Pero por lo menos aquí queda claro que los discípulos que estaban aquí con él, ¿m? Algunos de los que están aquí, ¿ya? Entonces habría que verlo en el contexto, quiénes son los que estaban ahí con él, ya para ser específico de lo que dice Mateo 16. Ahora, lo que tú dices es correcto con otros textos, como el que citaste de Mateo 26, 62 al 64, también queda claro que iban a ver la generación que dice Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya lo habíamos visto en el capítulo 3 de Mateo, ¿te fijas? Y así hay muchos otros versículos que nos dan a entender que la venida del Hijo del Hombre iba a ser en esa generación, como lo dice después en Mateo 23. Así que muy buen alcance, hermano mío. Sigo. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Sandra. Es que aquí con el versículo 28 me surge, no sé si pregunta o no, pero con respecto a cuando dice el Hijo del Hombre viniendo en su reino, que tal vez esto cuando dice viniendo en su reino me acordé de cuando el hermano Sugiel dice que el reino se inaugura cuando con la venida del Señor. O sea, hay como que me entra la duda de esto de que viniendo en su reino, yo entiendo que no hay una inauguración o un reinado como en porciones. Entonces, como que ahí me entra como tengo una división con eso que dice Ya, él y ahora con esto me acordé. Por eso quería decir. ya. Lo importante es que si escuchas bien al hermano, si lo repasas, porque es tanto detalle que uno se le van cosas, yo lo he Sí, escuchado muchísimas veces, pero si tú lo escuchas, él dice claramente que se inaugura con la venida del rey. Ahí se inaugura, porque él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también dijo lo mismo, el reino de los cielos. Entonces, por eso es que se dice el ya, pero todavía no, porque no está consumado, pero ya llegó. Y entonces se inaugura ya hasta la consumación, hasta la venida. Y de ahí ya se consuma, en la avenida se consuma. en la venida de las nubes. En la avenida es que estamos viendo acá, el Hijo del Hombre Claro, viniendo en la gloria con sus claro, porque ángeles. ahí, exacto, eso quería justamente, gracias. Eso era la duda que tenía, porque Sí, justamente yo lo veía así, que el reino del Señor es cuando Él viene en las nubes, porque Él viene en su gloria. Entonces, no viene como que se inaugura y después viene que se consuma. Bueno, Él lo consuma, lo que pasa es que lo ve como que cuando vino el Señor, ahí vino una inauguración. Y yo creo, eso es lo que pienso, de que lo que él dice, que cuando él venga, como cuando venga por la iglesia, creo que él piensa que esa sería como su segunda parte de la venida del reino del Señor, porque él no lo ve como que él inaugura y después ahora ya él está reinando. No, no dice eso, no consuma el reino de Dios en la venida en las nubes, porque ni siquiera lo menciona. el hermano Sugel, él enseña el ya y todavía no. Él lo deja muy, muy claro. Y es lo Claro. que el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos que está en medio de ellos, ha llegado. Entonces, por eso que se considera que ya está el rey, entonces si está el reino se inaugura. ¿Ya? Y cuando se consuma es en la venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles, en la ciega.
porque la En ciega las nubes, es la venida en las del reino, nubes. En el juicio también. Juicio correcto. sí. Por Ya, ok. eso que él dice varias veces, la segunda venida trae aparejado la resurrección, el juicio y el reino. ¿Bien? Entonces la segunda venida trae todo eso. Y por eso que es súper bueno escucharlo varias veces, porque se le va en detalle a uno. Cielo, solo que él no se refiere él no se está refiriendo a, a, al juicio del 70, tengo entendido, por lo que yo he estado escuchando. Claro, por eso que estamos analizando para ver si él lo está aplicando bien o no. Y en Ah, eso ok. tiene razón, tiene razón. Hay pasajes que no lo aplica al año 70, sí, tiene razón. Por eso es que estamos haciendo el alcance acá, que cuando es el fin del siglo, y este pasaje nos deja, estos versículos nos dejan claro que el fin del siglo es en la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? En la gloria de su Padre con sus ángeles, y eso es en la generación de los discípulos del Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque algunos iban a estar vivos todavía, iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, por eso decimos, el fin del siglo sería en el año 70, cuando vino el Hijo del Hombre. Claro, y otra cosa, hermano, no sé, para como despejar un poco en cuanto a los conceptos, que cuando se habla de discípulos eran innumerables la cantidad de discípulos que habían, pero apóstoles eran 12, Sí, es correcto. ¿cierto? También a los apóstoles se les decía discípulos. Por eso que Sí, para ser pero específicos, lo que pasa es que después cuando el Señor los mandó a predicar a todo el Evangelio, sí, a todos, a gentiles como a los judíos, desde ahí para adelante los 12 pasaron a ser apóstoles. sí, sí, no hay duda. Los apóstoles son discípulos, si no, eso no tiene problema. Sugel no tiene problema en eso tampoco. No, no estaba hablando de su gel, estaba hablando de lo que habíamos hablado nosotros aquí recién, Ya, ok, con respecto al discípulo, a los discípulos. ok. Que, Gracias, ¿ya? hermana mía. ¿Ya? Gracias, gracias. Seguimos, ¿les parece? Si no hay otro comentario. Entonces, tomemos esto en cuenta para cuando después hagamos el esquema, ¿ya? El esquema de los 2 siglos. En Mateo, estamos viendo la cizaña del campo todavía a la luz del libro de Mateo, ¿ya? Esta es como aparece el título ahí en la Reina Valera, los labradores malvados. ¿Se acuerdan? Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, esto está en Mateo 21. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Capte eso, ¿ah? Es una parábola, pero que trae una enseñanza espiritual rica, preciosa, ¿ya? Que da luz. Y dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, note, y le mataron. Recordemos que el Señor murió fuera de Jerusalén, porque la viña es Jerusalén, según Isaías 5. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, aquí está la aplicación, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, miren, algunos detalles bien importantes. La parábola propiamente tal, fíjense la parábola, dice que la arrienda a unos labradores y se fue lejos. Y dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Ahora, pregunta, ¿estos labradores son los mismos labradores a quienes le arrendó la viña? ¿Son los mismos o no? ¿O son los Para mí, tatara nietos de estos labradores? para mí serían los mismos, Tienen que ser los mismos, ¿se fijan? Entonces no porque hay un tiempo grande acá. el tiempo de que dé un fruto, un árbol X, corto. No, no, Correcto, no. claro. Entonces no hay tiempo largo aquí. Fíjate, no hay miles de años. Porque dice envió sus siervos a los labradores. No dice a los descendientes de estos labradores. No dice eso, dice a los labradores. Por eso que la gramática, ¿ya? Tenemos que fijarnos bien. A los labradores, más los labradores, tomando los siervos a uno golpearon, etcétera. ¿Se fijan? Y después envía al hijo. Y esto está en Isaías capítulo 5, profecía del capítulo 5, tomada del Señor de Isaías 5. ¿Ya? Y dice que estos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Y quiénes decían eso? ¿Quiénes querían matarlo? Por eso que la- la- el texto termina diciendo, ¿ya? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Si ellos lo entendieron, nosotros lo entendemos, entonces tiene que haber sido, ¿ya? En ese tiempo, para ellos. Y está claro que Mateo lo sigue dejando claro a la luz de las parábolas y a la luz también de eh, la interacción que tiene el Señor con los fariseos. ¿Se fijan? Ok, aparte de que el Señor dice en el versículo 43, noten también eso, cosa súper importante que uno tiene que tener en mente. El versículo 43 dice, el reino de Dios será quitado de vosotros. No dice que será pospuesto el reino, no. Dice que será quitado, no está pospuesto. No es como dicen algunos hermanos que el Señor pospuso y se puso a trabajar entonces con la iglesia y dejó en stand-by el reino para Israel. No, dice será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, porque Israel tenía que ser luz para los gentiles y no cumplió, no dio los frutos. La iglesia, el Señor Jesucristo en la bienaventuranza le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Imagínense cuando escucha un judío, vosotros sois la luz del mundo, cuando ellos tenían que ser la luz del mundo. ¿Mm? Importante. Entonces el reino es quitado, será quitado de vosotros. ¿Se fijan? Está a futuro. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado. Por eso que el reino está por venir. ¿Mm? El Señor también enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. En ese sentido entendemos futuro. Eh, ya estaba el Señor, el rey estaba allí, ¿m? Y estaba conquistando, estaba haciendo las conquistas, estaba sembrando, ¿ya? Estaba sembrando su reino en su campo, por decirlo de alguna manera. ¿Comentario ahí? Si no, sigo. Quiero ver cuánto me queda. Pero hay, ojo, bueno, en el 43 cuando dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, indica a la crucifixión de él, o, o estoy equivocado. No se refiere a la crucifixión de él. En el contexto, la crucifixión está en que
ellos dijeron, aquí viene el heredero, venid, matémosle. Eso es la parábola. Ujú. Ellos lo querían Sí, matar y de hecho lo mataron. sí, lo sacan fuera de la villa. Y claro. Entonces, Pero, ¿mm? eh, en esta parábola les queda claro que a ellos les va a ser quitado el reino. Aquí no dice cuándo, aquí no dice cuándo va a ser quitado, pero entendemos que va a ser en el tiempo de ellos, en la generación de ellos, porque el reino ¿Y viene, por lo que vimos antes, Mateo 16, de qué forma, qué acción sería la que quita el reino? ya, ya, ahí te entendí mejor, gracias hermano mío. El reino se quita cuando eh, todo lo que los empoderaba a los principales del pueblo, a los fariseos, a los saduceos, a los sumos sacerdotes, a los principales ancianos, ¿qué era? Era la ley, el templo. Eso es lo que los empoderaba a ellos. ¿Se fijan? Entonces, claro, ahí nos podríamos entender muchísimo más, pero básicamente es eso, para que lo tengas por ahora. ¿Qué es lo que los empoderaba a ellos sobre el pueblo? ¿Ya? Era que ellos les había dado la ley, y ellos tenían el lugar de adoración. Y Sí, vemos después, claro, pero ahí como me cambia el concepto de lo que yo veníamos entendiendo del reino de Dios, que pasa, porque siempre hemos hablado, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Jesús habla de sí mismo como su reino, ¿verdad? correcto, Y ahora eh, vemos que este concepto de reino de Dios, bajo lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Tiene relación con la ley que se le había dado al claro. pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Entonces ¿para qué acá servía la ley? Disculpa que te interrumpa. ¿Para qué le servía la ley? Para a ellos gobernar, para claro, gobernar, claro, para reinar, para gobernar. para tener autoridad, para poder, digamos, hacer una Correcto, diferencia de lo que ellos sabían respecto al burgo o los demás, ¿verdad? Y claro, pero él está ocupando, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. correcto. Sí. Entonces ahí como que entiendo lo que plantea, pero Ah, como ya. que, Creo captar para dónde vas. Hebreo nos da la respuesta, porque lo que sucede en el Antiguo Testamento era sombra, era ujú, solamente sombra de lo que había de venir. Entonces, la ley era sombra. sí, El reino que tenía la nación de Israel era sombra del reino que iba a traer el Mesías. ¿Te fijas? Entonces, ujú, entiendo por qué esa confusión y qué rico que lo mencionas, hermano. Súper bueno. Era sombra, no es la esencia, es la mm. sombra. La realidad viene cuando llega el Señor. Y por eso ellos lo pueden entender. Correcto, súper. Porque hay que nacer de nuevo para entrar al reino. Claro, no, no, pero porque al final lo entienden los fariseos y los sacerdotes, ¿verdad? Porque dice, Claro, y oyendo esa palabra los principales sacerdotes, los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por lo claro. tanto, ahí entendieron que el reino que él está planteando es lo que a ellos les daba la autoridad en ese momento. Que Sí, lo que, sí, por lo tanto, ellos no entendían lo que Jesús decía que él era el reino, sino que para ellos era lo que ellos les daba poder, que era la ley. sí, Bueno, ahí sí. le voy a seguir dando vuelta, pero Sí, dale oh, vuelta, pero por ahí tenemos que llegar al reino después. Porque claro, la clase de Sugel, recordemos que él tiene el esquema, después el juicio y después el reino. Obviamente claro, también la porque, resurrección. claro, porque después dice, ese reino será quitado, ¿verdad? Claro, Y sobre lo mismo dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él, correcto, ¿verdad? Entonces, correcto. si vemos eso, entonces les quito la ley y después les la voy a dar la ley a otros. No, no. Acuérdate, es sombra, no es la esencia. Sombra. Por eso que sí, hay Ya, que leer Hebreos. Echarle una mirada a Hebreos, ¿ya? En Hebreos se deja claramente que todo el Antiguo Testamento, correcto, todo el sistema que el Señor instauró, ¿ya? sí, Era la acción terrenal. de Y lo que estaba eso en el tenía un cielo, paralelo con la acción celestial, correcto, ¿ya? correcto, Era la ciudad de sí, abajo, la ciudad de arriba, la correcto, correcto, la ramera y la santa, la pura. ¿Lo fijas? claro, Ok. todo era la figura, correcto.
Ok, llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí porque ya estamos en la hora y no quiero pasarme, que entiendo que se levantan muy temprano algunos. Sigamos. Eh, Voy a terminar de grabar. Si hay algún comentario que quiera que quede grabado, me dicen ya, porque si no, después no va a quedar grabado.